¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, el Señor te bendiga. Seguimos hablando de la verdad bíblica acerca del discernimiento. Y el día anterior considerábamos las palabras de Pablo en Filipenses 1, del 9 al 10, donde se nos llama a abundar o en la petición de oración a que vuestro amor abunde aún más y más. Y hay dos palabras en ciencia, epignosis y conocimiento, aisdesis, que apuntan al conocimiento exacto o total de la palabra de Dios, así como a distinguir entre lo bueno y lo malo. Esto es discernimiento, es distinguir entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente estamos viviendo en una era donde las personas llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y eso no nos sorprende porque estaba profetizado por la palabra de Dios de que este día llegaría. Ahora yo quiero centrarme en dos profetas de antaño, uno Isaías y el segundo llamado Oseas. Isaías dice en el 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hoy quiero hablar de la necesidad que nosotros tenemos de ese discernimiento que provoque un crecimiento espiritual. Hace ya algunos años y posiblemente algunas décadas que un famoso pastor colombiano creó, o por lo menos llevó a las naciones de América Latina el famoso sistema del G12, que no es otra cosa sino un cóctel de mercadotecnia, catolicismo, nueva era y brujería. A él se le acredita ser el padre de los famosos encuentros tan practicados en nuestros días. Aunque un vistazo a la historia nos daría como resultado que realmente esta práctica fue instituida por los jesuitas en el pasado. Así como este hombre se convirtió en el ícono del movimiento evangélico en las últimas 2 décadas, porque tocó y permeó un aspecto en la vida pastoral que quizás antes no había sido enfatizado como él lo hizo. Me refiero al crecimiento numérico de cada iglesia local. Castellanos, en su libro Sueña y ganarás al mundo, dice: hemos recibido una profecía en el sentido que en los años venideros habrá gente hambrienta por conocer el mensaje de salvación. Millones y millones correrán por las calles, demostrando su deseo de saber de Cristo. Y la única estructura que permitirá estar preparado para esto es la estructura celular. Bueno, curiosamente, cuando lees la Biblia, lo que la Biblia te dice de los días postreros es que habrá un gran movimiento, sí, pero será un gran movimiento de apostasía. Ahora escuchemos a su esposa, la señora Claudia Castellanos. Ella dice que fue crucificada juntamente con Cristo, padeció literalmente todos los dolores que Cristo padeció. Ahora, por órdenes de Dios, se bautiza en el río donde Cristo se bautizó, y así como Cristo al salir del río vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo que descendía sobre ella, y le dijo lo mismo
que se relata en el Evangelio de Mateo. Lo peor es que ella dice que quien la bautizó tenía el ministerio de Juan el Bautista. No solo esto, sino que también subió a la montaña y predicó su propia versión del Sermón del Monte. Observa cómo en todo momento esta pareja quiere igualarse con Cristo, pero lo único que deja ver con esa realidad es el espíritu del anticristo operando en ellos. Lo que usted pudiera encontrar en sus escritos y en sus predicaciones realmente no es algo nuevo, sino es un cóctel de muchas cosas de las que ya hemos hablado. El hombre tiene poder creativo igual que Dios, el poder de visualizar, el poder creativo de las palabras, la exaltación del hombre, quien busca ser el protagonista principal en todos sus libros, maldiciones generacionales y su rompimiento, atar demonios y limpiar los aires de los demonios, movilización de los ángeles. El problema con todo esto, y sin hacer añicos del árbol ya caído, es que su influencia fue sin límites. Desde ir a Colombia a escucharlo, o a escuchar sus cintas o leer sus libros, todo esto tiene el potencial de cautivar y hechizar a muchas personas en la actualidad, siempre con la excusa de ver cómo Dios lo está usando para ganar Colombia y ver su asistencia cada fin de semana. Bueno, si su idea de tener 12 discípulos fuera tan buena, la pregunta es por qué los 12 con lo que el sistema comenzó ya no están con ellos. Ya no están con ellos. Bueno, permíteme simplemente ir a un pasaje y contestar una pregunta, porque yo creo que esa es una pregunta que a todos nos debe llamar la atención. ¿Por qué tantos pastores se tragaron el bocado? Y yo creo que eso nos debe de poner a pensar en que aún nosotros como creyentes muchas veces podemos tragarnos el bocado que Satanás nos presente o nos ponga frente a nosotros. Y eso es realmente algo sumamente peligroso. Vamos a escuchar lo que el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 11 del 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Observen que el verso 1 de este capítulo está escrito en un tono irónico. Pablo los celaba, sí, celaba a los corintios por el trabajo que él había realizado entre ellos. Cronológicamente hablando, recordemos que Pablo había estado 3 años en Éfeso ministrando, y su biografía nos recuerda que estuvo 18 meses o año y medio en Corinto. En ese mismo sentido fue que Pablo le escribió a los Gálatas llamándolos insensatos, y les dijo que los habían fascinado, o una mejor traducción, los habían hechizado para no obedecer la verdad. Bueno, una de las tareas principales de un pastor es poder discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y ayudar a la grey que Dios le ha confiado a poder discernir. Esta es una tarea verdaderamente titánica, pero necesaria si nosotros queremos vivir con una sincera fidelidad a Cristo.
observemos qué hay. Yo he traído una sola área que movió el corazón, movió la fe, movió convicciones de muchas personas en estas 2 décadas pasadas. Pero es que si yo me pregunto si las cosas han cambiado, bueno, posiblemente el día de hoy no es esta pareja, pero es otra pareja, o es otro predicador, o son nuestros propios instintos que nos van desviando poco a poco de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Así que yo quisiera animarte esta mañana simplemente a que puedas preguntarte si realmente tu discernimiento está caminando en ascenso, está creciendo. Porque nuestro discernimiento nos llevará realmente a un mejor lugar, a un buen lugar, a un lugar de mayor crecimiento espiritual. Mira Hebreos 5:14, porque nos recuerda que nos da discernimiento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay que entender que el único lugar, querido hermano, donde encontramos discernimiento es en la Escritura. Pero si ésta se nos enseña de manera equivocada y errada, entonces no podremos crecer en dicho discernimiento espiritual. O peor, podrías tener una sana doctrina, una enseñanza bíblica, pero tener un corazón duro para recibirla. Estos son los 2 elementos que van a poder potencializar tu discernimiento espiritual, que te encuentres en un lugar donde la Escritura gobierna y que tengas un corazón abierto para recibirlo. También hay que considerar que los corintios nos hablan del discernimiento de espíritus como un don, es decir, esto es dado por Dios para la edificación de su iglesia. Y aunque todos somos llamados a discernir, damos gracias a Dios de que podemos tener hombres de los cuales confiamos que pueden discernir lo que otros no pueden discernir. Recientemente murió el querido y respetado pastor John MacArthur, y yo creo que una de las beneficios más grandes que este hombre dejó a la cristiandad fue su discernimiento. Él escribió un par de libros en la década de los 80, la década de los 90, como El Señorío de Jesucristo, Avergonzados del Evangelio, Verdad en Guerra, Fuego Extraño, libros donde él ejercitó su discernimiento y advirtió a la iglesia, o como él lo decía en su labor pastoral, ladró acerca de lo que venía si no se hacían ciertas correcciones. Yo creo que los que somos beneficiados de que otros hombres tengan este discernimiento ejercitado por la palabra, deberíamos estar atentos para confiar y creer que Dios nos da dirección por medio de ellos. Así que te animo a que busques el alimento sólido de la palabra, en donde encontraremos discernimiento. Cuando Satanás venga como un río, entonces el Espíritu de Dios levantará bandera por nosotros. Oremos. Querido Señor, gracias porque no nos has dejado huérfanos, no nos has abandonado, sino que nos has dado tu palabra para guiarnos, y también nos has dado a hombres capacitados para discernir cuando se debe discernir. Oramos que tu Espíritu Santo siga guiándonos a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.